Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en El Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 21 del tiempo ordinario, ciclo C. Hoy las lecturas nos hablan de un tema muy importante, el tema de la salvación y el deseo de Dios de que todos se salven. Todos estamos llamados a la salvación, que no es otra cosa que la comunión de vida y amor con la Santísima Trinidad, es decir, vivir como uno de la Trinidad, de eso es que se trata. Y, por otro lado, pues por supuesto está la responsabilidad personal, que no se puede dejar de lado. Dios quiere que todo el mundo se salve, para eso nos creó, pero somos libres y esa libertad que nos regaló hace posible el que nos dejemos colocar allí en la Trinidad y vivamos como uno de la Trinidad y también que digamos no, quizás no de frente, pero sí con nuestras actitudes, con nuestra vida, con nuestros estilos, que es lo mismo. Entonces, hoy las lecturas nos hablan de este tema tan importante, tan importante. Comencemos como siempre comentando la primera. El texto de la primera lectura está tomado del cierre del libro. El libro de Isaías, el profeta Isaías, que es un libro larguísimo, y corresponde al discípulo o discípulos del profeta Isaías, que se conocen como el tercer Isaías, que son los capítulos 56 al 66 del libro. Este profeta desarrolla su ministerio en el período después del regreso del exilio de Babilonia. Exilio que el pueblo considera, por supuesto, como un castigo por sus pecados, por haber roto la alianza con Dios. Pero por su misericordia, Dios los perdonará y hará regresar a su santa montaña, dice el texto, es decir, a Jerusalén, está en el versículo 20, no ya solo a su pueblo, sino a naciones de toda lengua, dice el versículo 18. Se mencionan los pueblos de entonces más significativos y se le presentan en peregrinación desde todos los confines de la tierra hacia Jerusalén. Esto está en el versículo 19. Se anuncia la manifestación de la gloria del Señor y la atracción que ejerce sobre todas las naciones, llegando a afirmar el profeta la participación de los gentiles incluso como sacerdotes y levitas, versículo 21. Esto que era inconcebible para un judío, primero que nadie que no fuera del pueblo judío se salvara, y menos aún que pudiera ejercer como sacerdote o levita. Pues esto es exactamente lo que nos está diciendo hoy el profeta Isaías. La gloria, recordemos, es la manifestación del poder de Dios por medio de su actuación. ¿Okay? Cuando Dios actúa y se manifiesta que es Dios el que está actuando, a eso se le llama en lenguaje bíblico la gloria de Dios. Esta visión se manifestará, se hará realidad con Jesucristo, cuya obra salvífica tiene un alcance universal. En Jesucristo, efectivamente, esto que el profeta anuncia ya tantos siglos antes de Jesucristo
En él se hará realidad el alcance universal de la salvación. Jesucristo viene a anunciar y hacer realidad la salvación para todos. En la Nueva Jerusalén del Espíritu, todos sus hijos en la fe forman este pueblo santo, un pueblo sacerdotal, entre el cual Dios elige a sus miembros, a sus sacerdotes y levitas. En la nueva alianza ya no es por descendencia, sino que por el bautismo nos incorporamos al pueblo santo de Dios y por el bautismo participamos de la triple misión de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Por lo tanto, es un pueblo sacerdotal, el pueblo de la nueva alianza. Comentemos la segunda lectura. La segunda lectura está tomada hoy de la carta a los Hebreos, nuevamente. Los destinatarios de esta carta han sido probados con muchos sufrimientos. Lo tenemos en Hebreos 10, versículos 32 al 34. El pasaje de hoy quiere estimularlos a perseverar en la fe, a pesar de los sufrimientos, reconociendo que las pruebas que sufren no son algo absurdo, ni significan tampoco que Dios los haya olvidado o que los esté castigando, sino todo lo contrario. El sufrimiento que hay que sobrellevar por causa de la fe, aunque no resulta agradable en el momento, sino que duele, como dice el versículo 11, es una corrección de Dios, que como buen padre hace a sus hijos para que produzcan buenos frutos. Frutos apacibles de justicia a los ejercitados en ella, nos dice el versículo 11. Es decir, frutos de santidad. Recordemos que la palabra justicia es santidad en el lenguaje bíblico. Así que este sufrimiento es un signo del amor paternal de Dios, estas pruebas, de que Dios nos trata como a hijos preferidos, dice el versículo 6, a quienes reprende por su bien, porque los ama. Esta misma carta a los Hebreos nos explica que lo mismo ha sucedido con Jesucristo, el Hijo predilecto, el unigénito, que ha sido probado en todo, menos en el pecado, nos dice Hebreos 4:15. Jesucristo, el Hijo predilecto, el unigénito, ha sido probado en todo. No como un castigo de Dios, no como un desquite porque su Padre no lo ame, sino todo lo contrario. Igual que nos sucede a nosotros cuando sufrimos, Dios, como un buen Padre, permite estas pruebas y estos sufrimientos para que podamos producir buenos frutos. En el caso de Cristo no aplica esto segundo que voy a decir, pero en el caso nuestro sí, también es para corregirnos, para enderezarnos. Cuando no estamos donde tenemos que estar, Dios permite estas cosas para, como una medicina, que es desagradable cuando se toma, pero que hace un efecto que recuperamos la salud. Pues lo mismo hace el Señor. Este consejo que nos da hoy este fragmento de la carta a los Hebreos es siempre actual para nosotros los cristianos. Hagamos el propósito de recordar esto en las pruebas y en las tribulaciones, para que, en lugar de desanimarnos, perseveremos siempre fielmente. Pasemos entonces al Evangelio. Continuamos leyendo a San Lucas y continuamos en la narración que nos hace del viaje del camino de Cristo hacia Jerusalén. Recordemos, hace varios domingos que comenzamos a leer esos pasajes donde Cristo se dirige a Jerusalén. Y en esos pasajes pues hay un montón de episodios. Hoy leemos uno tomado del capítulo 13, versículos 22 al 30. Ese es el Evangelio de este domingo. En ese camino a Jerusalén, obviamente sabemos que el destino final de Cristo es su Padre. Va a Jerusalén, pero en Jerusalén va a vivir su misterio pascual, que lo llevará a los brazos de su Padre. En el pasaje de hoy le sale al paso a Jesús uno
con una pregunta que es fruto de la curiosidad, pero cuya respuesta no aporta nada para la vida de fe. Dice este señor: ¿son pocos los que se salvan? Versículo 23. Por eso Jesús nos responde a esta pregunta. Realmente no importa si son muchos o son pocos los que se salvan. De hecho, si Jesús dijera que son muchos, algunos podrían pensar que no hay que luchar tanto por cumplir la voluntad de Dios, puesto que Dios es bueno y como quiera, la mayoría se salva. Así piensan muchos hoy día. Y esta es una de las causas de la pérdida de la conciencia del pecado y de la mediocridad en la vida espiritual de tantos, incluso practicantes que van a misa los domingos, pero están abandonados a una mediocridad porque total, Dios es bueno y no pasa nada. Así que, fíjense, imagínense, si Cristo no ha dicho que ni son muchos ni son pocos, imagínense si hubiera dicho son muchos, pues nadie haría nada. Por otro lado, si dijera que son pocos, algunos podrían desesperarse y abandonar todo esfuerzo, pensando que de todos modos probablemente nadie se va a salvar, porque Cristo dijo que son pocos. Así que uno dice, bueno, ¿se van a salvar los que la iglesia ha canonizado? Pues yo no tengo ninguna oportunidad de ser como San Francisco de Asís, como Teresa de Jesús. Pues nada, pues me desespero y pienso que me voy a condenar. Así que, fíjense, Cristo no responde a la pregunta. No tiene sentido esta pregunta. ¿La clave dónde está? La clave está en que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios, para que podamos gozar de la comunión con Dios, incluso desde ahora. Y en esta línea va la respuesta de Jesús. Jesús dice, versículo 24, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Puerta que en un momento dado será cerrada para siempre por el dueño de la casa. Es la puerta de la sala del banquete que aparece en el versículo 29 del texto de hoy. El dueño de la casa es Dios. Entrar por la puerta estrecha es una metáfora que se refiere a cumplir la voluntad de Dios, cosa que no es fácil, como no lo es entrar por una puerta estrecha. No es imposible, pero no es fácil. El domingo 19, que acabamos de pasar, de este mismo ciclo C, vimos que se requiere esfuerzo y constancia. Se requiere estar vigilantes en todo momento y se requiere el recurso constante a la ayuda divina. El versículo 26 nos dice, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Así le responden los que se quedan fuera una vez que se cierra la sala del banquete. Pero ¿cómo es posible? Si hemos comido y bebido contigo, si tú has enseñado en nuestras plazas. Bien, recordemos que fuera de nuestra fidelidad a la voluntad de Dios, no hay nada más que pueda determinar si participamos o no del banquete. Es decir, si nos salvamos o no. Esa es la metáfora. La voluntad de Dios es la clave para entrar al banquete, que significa la vida en comunión con Dios. Lo veremos enseguida. Ni nuestra pertenencia de toda la vida a la Iglesia Católica, ni nuestra práctica religiosa, o nuestros servicios en ministerios, ni los puestos que hayamos ocupado, ni la influencia o prestigio que hayamos tenido, etcétera, etcétera. Lo único que cuenta es nuestra fidelidad a la voluntad de Dios. No estamos diciendo que da lo mismo estar en la Iglesia Católica que no estar, o que da lo mismo rezar o celebrar la Eucaristía que no hacerlo, etcétera, etcétera. No es eso lo que se está diciendo. El punto es que si todo esto no nos lleva a cumplir más fielmente la voluntad de Dios en todo, es como si no lo hubiéramos hecho.
no nos ayuda a entrar al banquete. No podremos aducirlo como razones para ser admitidos. La respuesta del dueño será tajante. No sé de dónde sois. Alejaos de mí, todos los que obráis la iniquidad. Versículo 27. Obrar la iniquidad es obrar fuera de la voluntad de Dios. Lo vimos el domingo 19 de este ciclo C también, y hoy nuevamente volvemos a encontrar la imagen de sentarse a la mesa o del banquete para significar la vida en comunión con Dios. Eso es lo que significa el banquete. El versículo 29 nos dice: y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Como hemos explicado antes, Dios reina donde su voluntad se cumple. Y se cumple en Él, obviamente. Y se cumple en los que viven en comunión con Él. Sentarse a la mesa del reino significa vivir la comunión con Dios, lo que solo es posible, como ya hemos dicho, cuando su voluntad se cumple en nosotros. Lo dijimos hace un momento cuando hablamos de la metáfora de la puerta estrecha. La puerta estrecha representa cumplir la voluntad de Dios, que es algo difícil, pero no imposible. Igual que pasar por una puerta estrecha es difícil, es mucho más difícil que por una puerta ancha, pero no es imposible. Jesús está diciendo que la comunión, o sea, lo que llamamos la salvación, no está limitada al pueblo judío, sino que está disponible para cualquier hombre de cualquier tiempo y lugar que cumpla la voluntad de Dios. En el versículo 28, Jesús declara que Abraham, Isaac y Jacob cumplieron la voluntad de Dios y por eso viven en el reino. Les echa en cara a sus interlocutores que ellos no entrarán en el reino si no cumplen la voluntad de Dios. En el versículo 28 encontramos la expresión el llanto y el rechinar de dientes. Es una metáfora bíblica que expresa la desesperación por no poder hacer ya nada ante la frustración y el dolor de haber quedado fuera de la comunión con Dios, fuera del banquete, que es el propósito con el que tanto nosotros los seres humanos como el resto de la creación hemos sido hechos por Dios. Ese es el único propósito de Dios cuando crea, que tú y yo podamos vivir la comunión con Él para siempre en la Trinidad. Entonces, quedar fuera de esto, lógicamente, y que sea ya irreversible y para siempre ese quedar fuera, no cabe duda de que es un dolor y una frustración tremenda, ¿verdad? Por eso en el pasaje de hoy Jesús habla de cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob en el banquete y ustedes fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes, allí será la desesperación por esa frustración. Dice Jesús en el versículo 30, mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Los judíos han sido los primeros invitados por Dios a entrar a vivir en su reino mediante la fe. Los no judíos, han sido los últimos. Primero se llama a los judíos y luego Dios ha llamado a los no judíos. Ahí estamos tú y yo. Pero como entrar al reino no depende de cuándo se recibe la llamada, ni de si se pertenece o no al pueblo judío, al pueblo llamado primero. Al final resultará que habrá primeros, es decir, judíos, que serán últimos, que se quedarán fuera, y últimos, o sea, no judíos, que serán primeros, que entrarán al reino. Este es el tema de la universalidad de la llamada a la salvación que nos presenta hoy la primera lectura del profeta Isaías.
Todos estamos invitados al banquete, pero la entrada no es automática. Lamentablemente, no todos los invitados pondrán el esfuerzo necesario para pasar por la puerta estrecha y se quedarán fuera para siempre. Hagamos examen con objetividad. Si hoy se cerrara la puerta para mí, ¿quedaría dentro o fuera del banquete? Con cada una de nuestras acciones, incluso las más pequeñas, estamos tomando la decisión de colocarnos dentro o fuera. Hagamos examen, revisemos nuestra vida y ajustemos lo que haya que ajustar. Una hermosa oración que podríamos repetir cada día sería: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. O también: Señor, ¿qué quieres de mí? Haz de mí lo que quieras. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.